sobre la muerte de otros de los patriarcas, la muerte de Enós en el año 1140, y en el año 1230 muere Cainán, y ya para el año 1290 muere Mahalael, ¿sí? Ahí están. Así como nacieron, así van muriendo. Y más adelante tenemos, en el 1422, muere Jared. Y de ahí seguimos al año 1530. Este año 1530, de acuerdo con Génesis 3, dice la escritura que la maldad era grande ya sobre la tierra. La maldad ya había llegado al colmo. Y entonces dice la escritura que Dios determinó ya en el capítulo, gloria al Señor, en el capítulo 6, versículo 3, Dios determina en ese año aproximadamente, en el año 1536, Dios le da al hombre, le da 120 años de existencia. Es decir, estamos hablando de la era antediluviana, y entonces, por ahí del año 1536, dice Dios, he decidido raer al hombre en 120 años. 120 años les quedan a ellos de existencia. Versículo 3 del capítulo 6. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Pasaron 120 años y en el año 120 es cuando viene el diluvio universal. Bien, ahora vamos a ver también, porque estamos viendo en base a la cronología, ya para el año 1556, Noé nace en el año 1056, en el año 1556, es el año 500 de Noé. Noé cumple 500 años. Y por ahí del año 1558 nace Sem. Le nace Sem, le nace Cam y le nace Jafet. En la Biblia, solamente en Génesis 11:10 dice el tiempo del nacimiento de Sem. Amén. Entonces ahí está, más o menos. Tenemos ahí en la cronología los nacimientos de, en ese caso, de los hijos de Noé, y sobre todo tenemos ahí a Sem, que era el hijo primogénito. Entonces, vamos a corrernos un poquito más ya en la cronología, y vamos a entrar ya de lleno al capítulo 6. Y ahorita nos adelantamos porque era importante que yo le mostrara la cronología ahí en los años. 1536, Dios decide raer al hombre de la tierra y le da solamente 120 años. Y ya entrando al capítulo 6, ya llega el colmo de la maldad antediluviana, y entonces ya viene lo que va a ser el diluvio universal. Ok, entonces vamos a leer en el versículo 1. Ahí en el versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces el término hombre es un término general ya, como una criatura, como el ser humano, nada más, como un ser humano. Y también, en cierta medida, aquí seguimos la línea de Caín, que era la línea del pecado. Entonces hay distintas interpretaciones, no vamos a caer en las interpretaciones, solamente es para que usted tenga un contexto general. Y cuando dice que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, es que había una sola tierra, la faz de la tierra, no dice de las tierras ni de los continentes. Entonces ahí en la imagen que usted está viendo es más o menos como los científicos, los que se dedican a estos estudios, así más o menos es como pintan la tierra antes del diluvio. Entonces
había una sola tierra. En esa sola tierra todos los seres humanos convivían entre sí, pertenecían a una sola familia y morían muy poco. En ese tiempo usted sabe que morían poco y sin embargo se estaban multiplicando en gran manera. Y con ello pues se multiplicaba la maldad. Esa primera tierra es conocida como Pangea, todo o toda la tierra. Amén, para que tengamos una idea. Entonces dice ahí que los hombres comenzaron a multiplicarse. Ahora, ya después viene como que una mezcla de las hijas de los hombres, porque dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿sí? A ellos les nacieron hijas, a los hijos de los hombres les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿sí? Entonces aquí, los hijos de Dios, hay controversias. No vamos a entrar en controversias, hermanos. Yo le voy a hablar de la interpretación que yo tengo, porque aquí nadie llega a una conclusión, no hay una conclusión absoluta, sino que cada quien da su punto de vista. Los que enseñan las escrituras las han enseñado y solamente todo queda con un gran signo de interrogación. Pero yo, en base a lo que dice el hebreo, los hijos del término ben, ¿sí? Ben es cuando dice Jesús, hijo de José, Jesús ben José, era el constructor o el que le daba el nombre de la familia. O sea, la herencia se entregaba se heredaba de los padres a los hijos, y los hijos, sobre todo los que eran los primogénitos, ellos tenían el derecho mayor sobre la herencia y ellos tenían la obligación de hacer que el nombre el nombre de los padres traspasara las generaciones. Entonces, no se menciona aquí ángeles como tal, se menciona a los hijos de Dios. Algunos dicen que son ángeles que se metieron con las mujeres de los hombres, y entonces tomaron mujeres y las embarazaron, vinieron los gigantes, pero pues la Biblia no necesariamente menciona esto, sino que esas son especulaciones que se han hecho en base a algunos escritos que no son de las escrituras, pero no vamos a entrar en esos detalles. Aquí mi interpretación personal, otro puede tener otra interpretación, es que hablando de los hijos de Dios, eran aquellos hombres, para mí, aquellos hombres de la línea de Set que estaban corrompiéndose ya con las hijas de los hombres que pertenecían a la línea de Caín o a la línea del pecado. Entonces ya se rompieron esas fronteras, y al romperse las fronteras no solamente era que ellos se casaran con una mujer, o sea, no es que ellos escogieran una mujer, sino que se dio una poligamia mezclada. Ahí según Génesis capítulo 6 versículo 2 dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces el término que usa el hebreo es esposas, o sea, tomaban varias esposas, y de esa manera se estableció la poligamia. Las elegían de entre todas, las tomaban. Y pues esta mezcla pues vino a acrecentar ya la maldad, porque ya no había una frontera entre el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y los hijos de las tinieblas o los hijos de los hombres. Amén. Entonces, aquí hay una palabra que es bien interesante, y de ahí, ¿verdad? Yo ya quiero desarrollar también un tema que es sobresaliente y que nos ocupa a nosotros en nuestro tiempo, porque vamos a traer la historia a nuestro tiempo y vamos a ver cómo se aplica ya en nuestros días. Y dijo Jehová, Génesis 6:3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí usted lo vio en la cronología,
el año 1536, usted solamente tiene que restar el año del diluvio, que fue en el 1656, le resta los 120 años de los que Dios habló, y entonces lo va a llevar al año 1536 después de la salida de Adán de el Edén. Esa es la suma o la resta, más bien la resta que pues se puede llevar a cabo y llega usted a la fecha sin ningún problema. Ahora, aquí, hermanos, y yo me voy a detener aquí porque es muy importante que hablemos de esto ya, es el asunto de la ingobernabilidad del hombre. Dice el versículo, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El hombre se estaba corrompiendo. El hombre estaba yéndose a una corrupción total. Se estaba yendo a un abismo, una caída libre. Estaba yendo hacia la muerte y nada lo detenía. Entonces, Dios pronuncia estas palabras antes del diluvio y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Sí? La Reina Valera lo traduce como contender, pero la definición es de gobernar. Si le ponemos la definición que trae aquí el diccionario, sería no gobernará, no juzgará, ¿sí? Entonces no podrá traerlo hacia la ley. Es decir, que estamos hablando del hombre como un ser que ya no tiene gobierno, vamos. Dios no tiene el control del hombre para el tiempo en el que él pronuncia esas palabras. Ya el hombre está totalmente perdido, está totalmente extraviado. Entonces, algo interesante, y ahí vamos, estas palabras de no podrá gobernar mi espíritu al hombre para siempre. O sea, el hombre es ingobernable. Entonces, aquí es interesante, ¿por qué? Porque, ¿por qué dice esas palabras Dios? O sea, ¿qué es lo que hace que el hombre sea ingobernable? ¿Por qué Dios no pudo tener control sobre él? ¿Por qué Dios no lo pudo sujetar? Mire, aquí lo leemos. Entonces Jehová, vamos al Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre, Génesis 2:7, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué hace que el hombre sea distinto a los otros seres creados? ¿Qué nos hace distinto? Es eso, el soplo, el aliento de vida que Dios no le dio a los otros seres vivientes. En ese soplo de vida, Dios infundió el intelecto. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Qué es lo que le da al hombre el intelecto? Lo que le da al hombre el intelecto es el Espíritu Santo. Ahora, Job mismo dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dos cosas, la vida y el intelecto. La vida y el intelecto. Ahora, aquí hay una pregunta. Recuerde, Dios ya no tiene el control sobre el hombre. Ya no puede gobernar sobre él. ¿Cuál era la composición del hombre en el Edén? ¿O cuál es la composición del hombre? Perdón, más bien eso sería, ¿sí? El hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. El cuerpo es tomado del polvo. El alma es la parte volitiva del hombre. Sus sentimientos, emociones, sus deseos, sus decisiones, es la parte volitiva que es espiritual. Y el espíritu, que es el soplo de vida y la capacidad de comunión con Dios. Solamente el espíritu es lo que le da a un ser viviente la capacidad de tener comunión con Dios. Y ahí le pongo un versículo que es trascendente, Juan 4:24, que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuál era la relación de Dios en el Edén? ¿Cómo mantenían esa relación? ¿Cómo Dios se comunicaba con el hombre? ¿Cómo el hombre podía tener relación con Dios? ¿Cómo el hombre podía escuchar a Dios? ¿Cómo el hombre podía discernir a Dios? Es por el espíritu.
el soplo del Omnipotente. El soplo de Dios es lo que a nosotros nos acerca a Dios. Es esa cualidad por la cual nosotros podemos tener comunión con Dios. Y ahorita le voy a explicar otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el hombre peca? ¿Qué pasa cuando el hombre cae? Pierde su relación con Dios y el Espíritu Santo abandona al hombre caído. El hombre queda a expensas de una naturaleza humana sin Dios. ¿Qué pasó? Ya no puede el Espíritu Santo estar metido dentro del hombre y permanecer en él. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en una morada que está contaminada, en una morada donde hay pecado. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el Edén? Mientras el hombre no pecara, él tenía comunión con Dios y el Espíritu Santo estaba dentro de él. Al momento en que el hombre peca, el Espíritu Santo se separa del hombre. ¿Y qué pasa? El hombre se ve desnudo a sí mismo. El hombre siente culpa. El hombre ya se aleja de Dios. El hombre ya no puede tener comunión con Dios. Nadie que no tenga al Espíritu Santo puede tener comunión con Dios. Hay textos que así, hermanos, 1 Corintios 12, 1, 2, 3, ahí habla acerca de el Espíritu Santo y la relación que el hombre tiene con Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa después? Ya no está el hombre en el Edén, ahora está fuera del Edén, y entonces ahí vemos cómo Dios intenta redarguir en el corazón de un hombre como Caín. Pero hay un intento infructuoso. Caín está gobernado por sus propios deseos. Génesis 4, 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Porque ha decaído tu semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios ya no puede actuar en la vida de Caín. Ya no igual. Puede hablar con Caín, puede instarlo a que él reaccione. Él debe de tener dominio ahora sobre el pecado. Ahora está en su decisión. Pero Dios está ahora intentando convencerlo desde afuera, ya no desde adentro. Porque ahora el hombre tiene una naturaleza distinta. Ya no lleva la naturaleza espiritual. ¿Entiende? Entonces, aquí es donde, Dios desde el principio, Él intentó o procuró permanecer cerca del hombre para que su Espíritu Santo siguiera redarguyendo en su corazón, atraerlo a sí mismo, volverle otra vez ese estado primero en el que Dios tiene comunión con el hombre en el Edén, una relación en donde el Espíritu Santo vuelva a tener autoridad sobre el hombre y que el Espíritu Santo en esa autoridad venga a morar dentro de su ser, en su corazón. Vemos, por decir, que en el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo venía sobre el hombre, pero sobre hombres escogidos para una tarea específica en un tiempo determinado, para cumplir un propósito determinado, pero después se apartaba de ellos. Uno de ellos es muy conocido, Sansón. Cuando Dios venía sobre él agarraba mucha fuerza, el Espíritu Santo venía sobre él y Sansón era transformado por el poder del Espíritu. Pero luego el Espíritu se apartaba. Eso sucedía con sacerdotes, con jueces, con profetas, con reyes. Ahora, algo bien interesante es que hubo por lo menos 2 hombres, y yo diría hasta 3, ahorita solamente voy a hablar de estos 2 en los contextos bíblicos, sobre los cuales el Espíritu Santo vino y reposó en ellos y no los abandonó. Y por ahí nos deja una luz de esas palabras de Génesis 6, no contenderá mi espíritu para siempre. La necesidad de que el hombre permita al Espíritu Santo gobernarlo, ¿sí? No lo va a poder gobernar. Tiene que, en ese caso, tiene que el hombre permitir que el Espíritu Santo le gobierne. Uno de ellos era Moisés, hermanos. En Números capítulo 11, 24 al 29,
Ahí se narra la historia de cómo Moisés está cansado, está agobiado porque es mucha la presión que está sintiendo él solo y le dice al Señor, ya no soporto, en paráfrasis se lo estoy diciendo. Entonces el Señor le dice, reúneme a 70 varones, reúnemelos de los ancianos del pueblo, porque voy a poner del espíritu que está en ti, lo voy a poner en ellos. Fíjese nada más la importancia de que el Espíritu Santo esté en el hombre y el deseo de Dios. Aquí lo vamos a ver en este texto. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones. Pero 2 de ellos, Eldad y Medad, se quedaron en él. Ahí con el pueblo, no fueron al tabernáculo. Y entonces vino alguien, corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y Josué se enceló de que esto sucediera. Y entonces dice Josué, Señor mío, Moisés, impídelos. O sea, por favor, cállalos. Y Moisés le respondió, fíjese, ¿tienes tú celos de mí o celos por mí? Ojalá, dice, todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué está queriendo Moisés? Que todos tengan al Espíritu Santo.